vamos a ver un tema muy importante que se llama ¿qué impide el poder de Dios? ¿Cuántos saben que el poder de Dios es real? Principalmente para darnos vida espiritual, ¿sí? Para darnos paz, para darnos de su amor, para darnos de su gracia. Pero hay cosas que muchas veces impiden el poder de Dios y tú dices, ¿cómo poder impedir el poder de Dios? Sí, para obrar en tu vida. Amén. Alguien decía una vez que Dios y su poder es como un tren, que la oración son las vías de ese tren. Para que llegue la gracia y el poder de Dios a un lugar, necesita las vías, necesita el tren. Y hoy en este pasaje que vamos a estudiar, vamos a descubrir cosas, principios que impiden que la gracia y el poder de Dios obre en la vida de las personas y obre en nuestra propia vida, ¿sí? Entonces vamos a aprender. Ve conmigo a Marcos, ponlo, Marcos 5, 21, y vamos a ver una historia que entreteje dos historias que sucedieron por la actuación de dos personajes que ellos actuaron. Hay principios que Dios estableció. Dios dijo, venid a mí todos los que están cargados y cansados. ¿Y qué? Y yo los haré descansar. Dios nos da las claves, Dios nos da las matemáticas espirituales, ¿sí? Nos da la receta de cómo actúa Dios. Antes Dios cómo actuaba, Dios enviaba a los profetas a hablarle al pueblo. Hoy Dios nos da la receta. Tú quieres, necesitas de Dios que dice, ven a mí. Amén. Entonces yo tengo que salir del lugar de donde estoy e ir a Dios. Una vez platicaba un pastor que dice que él iba en su carro con hijos adolescentes y un muchacho, un limpiaparabrisas, se acercó a limpiar y pidió la moneda. Entonces cuando tú pides, cuando alguien pide, pone su cara de dame, de pobrecito, ¿no? Así de que, hasta pone su rostro, y ya el Señor le dio. Y los muchachos jóvenes le dicen, ay papá, a mí me daría pena andar pidiendo, dice. Y le dice el padre, le dice, sí, a ellos también les da pena, pero ellos se tragan la pena, se aguantan la vergüenza y como tienen necesidad, ¿qué? Piden, ¿sí? A mí me ha tocado orar por gente que dice, pero ¿cómo le voy a pedir a Dios si nunca le pido? ¿Qué tienen? Pena, vergüenza. ¿Cómo yo, siendo pecador? Dice Dios, ven. Así como estás, así como estás. Pero es que estoy sucio. Ven, yo te voy a ayudar, yo te voy a limpiar. Y si permaneces en mí, su gracia permeará tu vida y lo mucho de Dios comenzará a entrar en ti y te comenzará a limpiar. Amén. ¿Lo puedes creer? Dios lo puede hacer. Entonces en esta historia veremos principios de gente que se acercó a Dios, de gente que inclusive en medio de esa historia, te doy el preámbulo, estaban tan cerca de Dios, pero en un momento dice que Jesús dijo, poder salió de mí. Ya empiezas a recordar qué historia es, los que ya saben. Los que no, la vamos a estudiar, lo vamos a ver en las escrituras. ¿Sale? Puedes inclinar un momento tu rostro y pedirle a Dios que hable a tu vida a través de la palabra, con tus propias palabras. Le puedas decir, Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido que tú me hables esta mañana. Gracias por el calor, gracias por todo lo que está hoy. Pero si tú estás aquí, déjame decirte que Dios permitió que vinieras hoy a este lugar, que es un patio. Pero por cuanto hemos invocado la presencia de Dios, se vuelve un Betel, se vuelve una puerta al cielo. Y Dios hable a aquellos que le piden. Dile, Señor, háblame, agudiza mis oídos, permíteme poner atención, leer la Biblia en la pantalla y que tú me hables a través de esta historia. Te lo pido, papá, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos entonces. Dice Marcos 5:21, pasando cuando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, porque ya había sucedido antes.
se reunió alrededor de él, ¿qué? Una gran multitud, y y él estaba junto al mar. Y cuando tú lees la Biblia, tú puedes ver la escena. Una barca en la orilla, y no solo había esa barca, había muchas barcas, ¿sí? El mar a un lado, la gente, la multitud. Y antes de esto que leímos, la gente podía ver, ahí viene Jesús, porque Jesús era el hombre del momento. Jesús a los 30 años fue bautizado y él comenzó a decir, yo soy el Hijo de Dios. Y ellos lo veían y decían, wow, pero si este es el hijo de María, yo lo conozco, él es el carpintero, su papá es José. La gente lo conocía y nunca había hecho milagros. Mas sin embargo, él no solo hablaba, ¿sí?, sino con autoridad testificaba. Y había milagros y maravillas, y la gente comenzaba a oír de ese Jesús. Y dice la Biblia que la fe que salva, la fe sobrenatural, cuando tú la escuchas, o más bien la fe viene por el escuchar la palabra de Dios, y tu fe crece. Y mucha gente escuchaba y ya estaba en la orilla esperándole. Amén. ¿Sigue? Y vino uno de quién? De los principales de la sinagoga, llamado Jairo. Y luego que le vio, ¿qué hizo Jairo? ¿Sabes que los de la sinagoga eran fariseos? Los que se juntaban los sábados en las sinagogas a reunirse, a hablar del Mesías. Ellos no creían, muchos, que ese Jesús era el que la profecía decía. Pero este hombre comenzó a creer que tal vez sí era. Es más, creyó y fue. Y no solo fue, ¿qué más hizo? ¿Qué hizo? Se postró. ¿En qué? En humillación. Amén. Buscando, porque él tenía una necesidad tan grande. Yo que trabajo en un hospital, a veces me toca ponerle suero a los niños. Y le digo a la mamá, ¿podrá agarrarle su brazo? Digo, si no le agarra fuerte ese brazo, lo puedo lastimar y van a hacer 2 piquetes. No, sí puedo. Y hay mamás que lo agarran y en lo que yo le pongo la aguja, lloran, pero no sueltan el brazo. Amén. ¿Por qué? Tengo, sí, gracias mamá. Sí, si quieres, dame el 2 por 1. Mi madre me cuida. Sí. A mi esposa también me cuida. Entonces, la mamá llora. Pero el del piquete es el niño. ¿Por qué llora la madre? Por el dolor de ver a su hijo. Y no importa que el piquete duela, y no importa que vea llorar al niño. ¿Qué es lo que quiere la mamá? Que el niño sane. Amén. Porque se puede morir, porque tiene diarrea, porque tiene fiebre. Y no importa el dolor, va a hacer lo posible. Aún en la madrugada llegan con los niños porque no quieren que muera. En esta ocasión había una enfermedad y este hombre dejó aún su religión, porque los fariseos no creían. Dejó su religión para seguir a quién. A veces nuestras religiones nos apartan de Jesús. Jesús es el único camino para llegar al Padre. Y este hombre se desprendió y fue, y no solo fue entre medio de la multitud, y era un hombre fuerte, y se metió y entre toda la gente se postró a los pies de Jesús. ¿Sigue? ¿Y qué dice? Le pedía. ¿Así dice? ¿Le pedía? No. Cuando una petición se convierte en un ruego. ¿Escuchaste la diferencia? Hay una diferencia en dame, necesito, ¿será que tú puedas? A convertirse en un ruego. Necesito, por favor, mi hijo está muriendo, ayúdame. Una petición común puede avanzar a un clamor, a un ruego. Y cuando tú necesitas algo, no es que Dios no escuche tu voz, es que muchas veces, si Dios te lo da al principio, tomas lo que necesitas y te vas. Porque mucha gente ocupa a Dios como el paraguas. Lo ocupa cuando llueve solamente. Y cuando no llueve, allá está y cuando va a llover, ¿y el paraguas? ¿Dónde quedó? ¿Quién sabe dónde quedó el paraguas? Cuando hay sol, sacas el paraguas. Y de ahí
arrumba supuestamente a Dios. Dios no quiere eso. Por eso Dios permite circunstancias en nuestra vida para que nosotros no solo le pidamos, roguemos a Dios, le busquemos a Jesús. Y dice, y rogaba ¿cuánto? Mucho, diciendo, mi hija está agonizando. Ven y pon las manos sobre ella para que sea sana. ¿Así dice? Dice, para que sea salva y vivirá. ¿Él tenía la esperanza de que su hija sanara? Tal vez ya no, pero tenía la esperanza de que su hija fuera salva, porque él entendía que después de esta vida hay un cielo y hay un infierno. Y cuando tú entiendes eso, tu vida es diferente. Amén. No vives a la ligera. Sabes que toda tu vida depende de muchas cosas en este tiempo. Y este hombre fue a Jesús, se postró y tomó una de las decisiones más difíciles. ¿Qué harías, hermano, si tu hijo está agonizando a punto de morir? ¿Ir a ver a Jesús o pasar los últimos momentos con tu hija? A mí me ha tocado gente que dice, ¿sabe qué, enfermero? Estoy resignado, resignada porque estuve hasta lo último. Murió en mis brazos. Y ese es su consuelo, que estuvieron hasta el final. O gente que llora, que nunca estuvo con sus padres y ya luego lloran, pues pude estar. Y este hombre se encontró en ese dilema: voy a ver a Jesús, paso los últimos momentos con mi hija, o voy a buscar una esperanza. Pero escucha, cuando tú buscas a Jesús, es el mejor lugar que tú puedes ir. Amén. No importa las circunstancias, es el mejor lugar. Y él fue a buscar. No le importó la distancia, él avanzó, hizo. ¿Y qué hizo? Pidió, rogó, se postró. Amén. ¿Qué impide entonces que la gloria venga sobre alguien? Número uno, la gente no va a Jesús. ¿Escuchaste? La gente no busca a Jesús. La gente no le pide a Jesús. Y a veces le pide como en reto: si me das, te sirvo. Y si no me das, pues no te quiero. No, Dios es soberano. Dios sabe qué hacer. ¿Seguimos? Dice el 24: fue pues con él. Imagínate que Jesús, ¿cuál era su propósito en ese lugar, en esa ciudad en la que estaba? ¿A qué iba Jesús a un lugar? ¿A qué? A predicar el evangelio. Él cambió de dirección, de quedarse en esa ciudad y hacer su campaña evangelística, por ir a una casa, por ir a orar por una niña. ¿Escuchaste? Tal vez pudo haber ido a cualquier casa, pero solamente entre el pueblo, ¿cuántos pidieron? Uno. Tal vez en este lugar haya alguien con fe que diga: yo quiero pedir. Amén. Y Dios va a ir, porque Él así hace. Y entonces dice: fue pues con él, y le seguía una gran multitud. Y aparte, como era una gran multitud, le apretaba a la gente. Y ahí venían todos. Y el hombre atrás: vamos, Jesús, sigue. Pero una mujer que desde hacía ¿cuánto? 12 años padecía de flujo de sangre. Hay muchos que han puesto diagnósticos. Yo no sé qué enfermedad tenía, tal vez un mioma, que comenzó a sangrar. Y empezó a pasar un tiempo y más. Mira qué más dice para verlo. Y había ¿qué? Sufrido mucho de muchos médicos. Tratamiento tras tratamiento. Y dice: y gastado ¿cuánto? Todo lo que tenía. Y él solo había puesto sus ojos en lo natural, en lo humano, en la ciencia, en la medicina. Dios la ocupa, sí, pero muchas veces Dios quiere que desgastemos todo lo que tenemos para que alcemos los ojos. Cuando tú tienes algo en que apoyarte, no buscas a Dios. A muchos les cuesta cuando tienen algo en que apoyarse todavía, pero cuando ya no tienen nada, ya no tienen en qué, y lo único que hacen es alzar sus ojos y decir: Señor, ayúdame.
Esta mujer gastó todo lo que tenía y nada le había aprovechado. Antes le iba peor. Un tratamiento y parecía que... Y volvía a sangrar. Y volvía y era un azote 12 años, hermano. Y cuando alguien está enfermo, no solo sufre el enfermo. ¿Quién más sufre? Los hijos, los padres, las personas a su alrededor, los que los cuidan. Yo que trabajo en el hospital veo gente ahí dormida. Y me ha dicho, levántala. Le digo, no, ella lleva 5 días ahí dormida. Bueno, no dormida, sino cuidándola. Hay gente que llega de fuera a cuidar a un ser querido y pasan cosas bien difíciles. Solo los que están enfermos saben de qué hablo. Solo los que han cuidado a un enfermo saben de qué les hablo. Amén. ¿Seguimos? Cuando yo hablar de Jesús, por eso te digo que la fe viene por el oír. Dice, cuando yo oyó hablar de Jesús, tal vez ella estaba en cama, postrada, y alguien le dijo, vamos a ver a Jesús, porque Jesús vino y la vieron ahí postrada. Y no creo que tú puedas ir porque estás enferma. ¿Sabes qué me sorprende? Hay gente que dice, pastor, estoy enfermo, no voy a ir. Sí, hermana, enterado, vamos a orar por usted. Está bien. Pero hay gente que enfermo se pone de pie, avanza y dice, yo voy a ver a mi Señor, yo voy a adorarle. Y aún en su enfermedad buscan a Dios. Y muchas veces Dios hace el milagro de acuerdo a su soberanía. Amén. Y esta mujer, no sé de dónde, sí sé, pero te voy a decir, no sé de dónde tomó fuerzas, hermano. ¿De dónde tomó fuerzas esta mujer? ¿De dónde salen las fuerzas cuando no las tienes? ¿De dónde? Cuando sabes que hay una esperanza, que algo puede cambiar tu vida. ¿De dónde salen las fuerzas? 1, de la necesidad. 2, de la fe. La fe sobrenatural comienza a activarse y sus pocas fuerzas que le quedaban a esa mujer, no sé cuánto tenía ya de hemoglobina, tomó fuerzas y dijo, voy. Y no dice la llevaron. ¿Escuchaste? No dice que le dijo, a lo mejor su familia ya hasta se había aburrido, man. Ya otra vez un médico. No, ya la habían desahuciado tal vez, pero ella puso los ojos en Jesús y cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud. ¿Y qué hizo? Y tocó el manto. Y puedes ver la imagen en ese lugar. Primero vimos a un hombre con una necesidad de su hija fuerte, abriéndose camino entre la gente para ir a postrarse con Jesús. Y podías ver a ese hombre con fuerza, haciendo un lado, permiso, por favor, voy a pasar, necesito pasar. Y todos necesitaban. Pero ahora ves a una mujer en su debilidad, entrando entre la gente, buscando la oportunidad. Entre uno se abría, se metía y comenzaba a abrirse paso. Alguien decía, hermano, no ores tanto a Dios, tal vez te va a escuchar. ¿Escuchaste? No clames tanto a Dios, que tal vez le irrumpas en lo que está haciendo y voltea a verte. Deja de orar, no sea que te escuche. ¿Escuchaste? No dejes de orar, tú sigue clamando. Y cuando Dios esté en su trono, Jesús a su diestra, dice que nuestras oraciones llegan. Amén. Las oraciones llegan y los ángeles le adoran. Y en medio de esas alabanzas, en medio de esas oraciones, se escucha un clamor: Dios, ayúdame. Dios, por favor, haz algo. Y en medio de las alabanzas que Jesús recibe, hay una voz que se escucha, que Dios atiende, que el Espíritu Santo sube al Padre. Dice: oye, yo veo a alguien que está clamando, vamos a atenderlo, porque Dios se complace, amén, en responder de acuerdo a su soberanía. Dice: y tocó ¿qué? Su manto. Ni siquiera llegó a Jesús. ¿Sabes qué decía la ley en Levítico? Que toda mujer que tuviera con flujo de sangre era una mujer inmunda, no debía de salir de su casa.
porque donde quiera que se sentase, pues iba a ensuciar. Pero a esta mujer no le importó, ella avanzó, porque decía, ¿qué decía? Se lo repetía una y otra vez: si tocare tan solamente su manto, seré sana. ¿Así dice? Seré salva. Algo había en ella. Tal vez ella pensaba que su enfermedad era por un pecado y ella quería ser perdonada. El único pecado que no es perdonado es el pecado no confesado. ¿Pudieras decirlo en tu mente? El único pecado no perdonado es el pecado que yo no traigo a los pies de Dios. Señor, perdóname, límpiame, ayúdame. Amén. Dice, porque decía: si tocare tan solamente su manto. Y ese deseo de llegar hasta Jesús, de tocar su manto, es más, aunque no se dé cuenta Jesús, yo quiero ir y en un acto de fe tocar su manto, seré salva. ¿Sí? Y enseguida la fuente de su sangre, ¿qué pasó? Se secó, o sea, venía sangrando. ¿Sí? Y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. En el momento que ella toca el manto de Jesús, recibe la sanidad en su cuerpo. Y luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, ¿qué salió de Jesús? En Jesús hay poder para sanar. En Jesús hay un poder sobrenatural para transformar, para limpiar, para hacer todo lo que Él puede hacer. Dice que en Él está el poder de la resurrección. Amén. Un cuerpo muerto, sin vida, descompuesto, Él lo puede volver a regenerar. Imagínate el poder que hay en Dios para hacer. Pero a Dios le interesa más nuestra salvación que nuestra sanidad. Porque hay muertos que gozan de buena salud. Están sanos, pero espiritualmente están muertos. Y así sanitos, si llegara a Cristo, se quedarán. Amén. Y hay enfermos físicamente que tienen a Cristo en sus vidas y viven una vida de esperanza, y un día recibirán un cuerpo nuevo, glorificado. ¿Cuántos lo creen? Nadie lo cree. ¿Cuántos lo creen? Amén, yo lo creo. Y si tú estás enfermo, toma fe. Y si Dios no te ha sanado, dile: algún día Dios hará su obra. Y a pesar de la enfermedad, yo avanzo en ese caminar. Amén. Dice, luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, y toda la gente ahí alrededor: ¿quién ha tocado mis vestidos? Dice Jesús. Y todos así: pues ¿quién? Pues todos. No, pues todos te venimos tocando, Jesús. ¿Cómo vas a decir eso si todos venimos amontonando? Sigue. Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta, Jesús, y dices: ¿quién me ha tocado? Pues todos te hemos tocado. Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Él trataba de buscar, hermanos. ¿Él sabía quién le había tocado? Sí. ¿Por qué? ¿Cómo lo sabía? Porque Él lo sabe todo. Amén. Él sabe lo que tú sientes, Él sabe lo que tú piensas. Aún los pensamientos más profundos de tu ser, Él lo sabe todo. Él sabe lo que tú necesitas. Y Él sabía que esa mujer, pero escúchame, se hizo como que no sabía. ¿Quién me tocó, hermano? ¿Qué esperaba Jesús? Que esa mujer hablara. ¿Escuchaste? Dios espera que nosotros nos acerquemos. Dios espera que nosotros hablemos. Dios espera que nosotros demos testimonio. Dios espera que nuestra vergüenza que antes había la podamos sacar a la luz. Porque ella en vergüenza estaba, ¿sí?, a ocultas. Pero Jesús quería que ella hablara. Y le dice: ¿quién me ha tocado?
¿Sigue? Entonces la mujer, temiendo, ¿y cómo estaba? Temblando. ¿Pero temblando de qué? De miedo, de amor, de gratitud, de gracia. ¿Sí? Sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y ya no solo tocó su manto, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Hermano, ¿cuál era la verdad? Le contó lo que pasó. Jesús, tiene 12 años que yo estoy luchando. Tiene 12 años que yo estoy batallando con una enfermedad. He ido a ver a médicos, he ido a ver a personas, es más, he ido a ver hay gente que ha ido a ver hasta los brujos buscando una sanidad y se meten en más problemas. Pero un día escuché que tú ibas a venir. Un día escuché que tú puedes sanarme. Y dije en mi corazón, ¿quién puso en su corazón, hermanos, el ir a ver a Jesús? ¿Quién? Cuando algo te dice, lee la Biblia, ¿quién es? Cuando alguien te dice, ve a la iglesia y tú no ves a nadie, es un sentimiento, es un deseo, es un pensamiento que te dice, hey, ya cambia, mira tu vida, ¿qué estás haciendo? ¿Vas a seguir así? ¿Cuántos años tienes? A mí me hablaba el Señor. Hoy entiendo que es el Señor, pero eran pensamientos que venían, ¿piensas seguir en esa vida? Y yo, no, pues no. ¿Pero qué decía yo? Después, soy joven. Es Dios poniendo pensamientos en tu mente de buscarlo. Y ella le contó toda la historia y le dijo, yo quiero. Voy y vine hasta este lugar y cuando te toqué, y toda la gente escuchando a esa mujer, hasta se quedaron callados para poder escuchar. Cuando te toqué, vino el milagro, Jesús. Y esa mujer ahí postrada, ¿sigue? Y él le dijo, ¿cómo le dijo? Hija, tu fe te ha hecho salva. Y con esa salvación vino su sanidad. Amén. Ve en paz y queda sana de ese azote. Cuando Jesús sana, sana literalmente. Amén. Cuando Él restaura, no es como los hombres que te dicen, ten fe, ya eres sana, tú declárate sano. No, le declares o no, cuando Dios sana, te sana. Amén. Dios hace la obra. No necesitas estarlo repitiendo como un karma, soy sano, soy sano, soy sano. No, Dios hace la obra. Y esta mujer, Dios hizo la obra en su vida. ¿Qué otro principio estamos aprendiendo? Aunque tu enfermedad, aunque tu situación sea humillante, busca a Jesús. Amén. Hay cosas que hicimos en nuestro pasado que nos avergüenzan. ¿Cómo yo voy a ir a Jesús? Es más, si voy a la iglesia se va a caer. Y más que de láminas, se va a quemar rápido. ¿No? Trágate tu vergüenza. ¿Escuchaste? Sigo. Vamos. Dice, mientras él aún hablaba, imagínate la escena, ¿con quién hablaba? Con la mujer ahí postrada. El padre seguía esperando porque su hija estaba agonizando. Dice, mientras él aún hablaba, del otro lado ahí estaba, mira la escena bien, vinieron de casa del principal, de Jairo, de la sinagoga, diciendo, ¿cómo le dices a un papá que su hija acaba de morir? ¿Cómo le dices a alguien, sabes qué? Ya no hay esperanza. Lo más duro en una muerte es cuando el muerto es joven, con la persona que parte joven. Cuando es alguien ya grande de edad, igual te va a doler, pero dices, bueno, ya vivió, ¿no? Pero si alguien es joven, dice tanto que le faltaba por vivir. Entonces imagínate, dice, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Ya no le digas que venga a la casa, déjalo que siga haciendo su obra, que siga sanando, pero para tu niña ya no hay esperanza.
Y mientras Jesús estaba platicando con esa mujer, él estaba viendo toda la escena. Y los hombres ahí, y el rostro. Por eso te digo que cuando lees la Biblia, ves hasta los rostros. Y el rostro de esperanza que tenía el padre, pudo haber en su corazón dicho: ¿por qué no estuve con mi hija? Si eran sus últimos minutos de vida. Y vine aquí con Jesús y de nada sirvió. ¿De nada sirve ir a Jesús? Mira la palabra. Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, porque pues se escuchaba, como todos estaban calladitos, llegaron todos y se escuchó. Oyó lo que decían, dijo al principal de la sinagoga, a Jairo. ¿Qué le dijo? No temas, cree solamente. Vamos. Y no permitió que le siguiese nadie, sino ¿quién? Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. ¿Qué nos enseña la Biblia? Te lo aconsejo y me lo aconsejo. En situaciones difíciles de tu vida, no le cuentes a muchos. Cuéntale a personas cercanas que lleven la carga contigo. Hay una enfermedad, hay un problema, hay una circunstancia. Hay gente mala, hermano, en el mundo, que cuando tú le cuentas un problema, y más si eres cristiano y no conoce ni teme a Dios, ¿qué va a pensar? Te va a escuchar, ¿no? Te va, sí, qué bueno. Pero por dentro va a decir, y mira, y va a la iglesia. Y tomó a sus discípulos más cercanos y fue con ellos. Y dejó a la multitud para seguir a Jesús y el plan de Dios, lo que Él tenía. Él tiene el poder para sanar. Ahora observa algo más. ¿Seguimos? Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. ¿Qué sabían los que estaban dentro de la casa? Que ella estaba muerta. ¿Por qué? Porque ya a lo mejor ya la habían checado, ya para ir a decirle al padre que había muerto, es porque ya habían corroborado su muerte. ¿Sí? Ya no respira, ya no se mueve, ya no tiene latido. ¿Sí? ¿Sigue? Y se burlaban de él. Mira, dice que es el Mesías, que es el Cristo, y no puede distinguir a un muerto. ¿Sí? No puede distinguir de alguien que está muerta y parece que está durmiendo. Pero Jesús es dueño de la vida. Amén. Él en una oración puede hacer que el espíritu vuelva a una persona. Nosotros somos espíritu, alma y cuerpo. Hay gente que está espiritualmente muerta, que nos enseña en esto. Si Jesús puede dar vida física, también Jesús puede resucitar a un muerto espiritual. ¿Lo puedes creer? Por eso le predicamos a la gente, por eso le hablamos a la gente, porque sabemos lo que Él puede hacer. Y se burlaban de Él, mas Él, echando fuera a todos, a los incrédulos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con Él y entró donde estaba la niña. ¿Vamos? Y tomando la mano de la niña, imagínate al lado del lugar donde estaba, los papás ahí, le dijo: Talita cumí, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. El problema no es lo que Jesús dijo. El problema, por darle ese término, es que las palabras de Jesús tienen poder. Si sus palabras crearon el mundo entero, dijo: sea la luz, y fue la luz. Sepárense las aguas. Mire el poder de la palabra. Por eso cuando tú dices no puedo, tienes poder en tus palabras. Pero cuando tú dices en Cristo es posible, comienzas a activar el mundo espiritual
Dice, y luego la niña se levantó, imagínate, ya había muerto. Su espíritu y su alma ya no estaban. Pero a la voz de Jesús, el espíritu volvió a ella. El alma volvió a ella. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. Imagínate, la gente que salió de la casa dijo, ¿qué va a hacer Jesús? Está muerta ya la niña. Y ahora verla viva. ¿Por qué, hermanos, esperó Jesús hasta ese momento? ¿Jesús sabía en qué momento iba a morir? ¿Por qué se esperó Jesús? Sí, ¿por qué se detuvo a sanar a una mujer con sangrado? La hubiera esperado. ¿Sabes qué? Mira, voy, sano a una niña y regreso. Aguántame, ahorita regreso. ¿Por qué Jesús se esperó? ¿Por qué Jesús se detuvo sabiendo que iba a morir? Porque Él quería que la gente que viera el poder de su resurrección. Jesús resucitó a la gente y la gente podía ver corporalmente a un joven de 33 años, desde los 30 a los 33 su ministerio. Pero a la gente le era revelada que ese hombre era el Hijo de Dios, era el Dios mismo. Y todos esos milagros fueron manifestados para que nosotros creamos que Jesús es Dios. Amén. Y estas historias que nos narran las Escrituras nos dan principios, nos dan claves para vivir ahora. Amén. Para acrecentar nuestra fe. Si Dios lo hizo antes, Dios lo puede hacer. Pero algo que tenemos que saber, que Dios es soberano. Amén. ¿Sigue? Pero Él les mandó mucho que nadie lo supiese. No anden contando de este milagro, imagínate. ¿Podrás ocultar un milagro así? La gente podrá quedarse callado. Por eso yo digo, cuando alguien tiene a Cristo, es imposible que no predique de Cristo. Si alguien, tú le dices, ve y predica de Cristo y no tiene a Cristo, no lo va a hacer. Y no porque no quiera, no porque no se sepa los versículos, no porque no haya tomado el discipulado, porque Cristo no está en su corazón. Pero cuando Cristo está en tu vida, es inevitable que tú hables de Jesús, que tú compartas lo que Jesús ha hecho en tu vida, lo que Dios hace en tu ser. Y dice, pero Él le mandó mucho que nadie lo supiese y dijo que se le diese de comer. Levántenla, denle de comer y sigan adelante. Y Jesús siguió haciendo milagros. Ahora había 2 milagros. ¿En dónde? Dáselo fuerte si es para Él el aplauso. A Él sea la gloria, a Él sea la alabanza. Él merece toda la adoración. Amén. Había 2 milagros en 2 casas y esas casas ahora eran testimonio del poder de Jesús. La mujer que salió temblando con debilidad en su cuerpo, ¿cómo regresó? Eso no está en la Biblia, pero está en la historia. Amén. Y ahora regresó la mujer a su casa. Y ahora tú, ¿a qué hora te saliste de la casa? No, salí. ¿Qué te pasó y a dónde fuiste? Y ahora caminas derechita. No, antes caminabas, ahora camina derechita. Y entró en la casa esa mujer y comenzó a dar testimonio. Fui a ver a Jesús y ese Jesús me sanó y ese Jesús me liberó. Tú no puedes evitar el testificar del poder de Cristo. Amén. Si Él está en ti. Y si no está en ti, estas historias te van a decir, yo quiero de eso. Yo escuchaba de cosas y yo decía, ¿será? Pues ve y hazlo. Y comienzas a desarrollar tu historia con Jesús. Tienes historias con Jesús, tienes anécdotas con Jesús que pudieras decirle a la gente. Muchas de mis anécdotas fueron de recién convertido y siguen. Una ocasión, y lo he dicho muchas veces, pero te lo quiero volver a contar. Yo tenía poco tiempo de conocer al Señor. Yo venía saliendo de las adicciones. Yo fui a Jesús porque necesitaba paz.
Yo no fui a Jesús buscando ser discípulo, ser pastor, nada. Yo fui a Jesús porque ya no había paz en mi corazón. Yo tenía una arritmia cardíaca. Y una vez ahí en el Naranjito yo le dije al Señor: Señor, si tú me sanas, porque yo no me quería morir, ¿no? Si tú me sanas, te prometo. No le dije voy a dejar de tomar, le dije voy a tomar menos. Ese fue mi trato. Y yo le dije voy a dejar de drogarme. No le dije eso, le dije voy a hacerlo menos. Porque para mí eso era mi vida. Para mí eso era normal. Yo no sabía que había otra vida. Yo no sabía que podías vivir sin tomar y ser feliz. Yo no sabía que podías estar en una fiesta sin tomar y ser feliz. Yo no lo sabía hasta que lo descubrí. Y ese día yo le dije: Señor, si tú eres real, sáname. Y este es mi trato. Pero dice la Biblia que Dios da más allá de lo que pedimos y esperamos. Tú pide, iglesia. Amén. Y Él sabe cómo te dará. Y en una ocasión, yo trabajando en el hospital, yo empecé a trabajar de intendencia, limpiando, trapeando en el hospital. Hoy soy enfermero, gracias a Dios. Y entro a un cubículo y me encontré con una señora hinchada en el área de diálisis. Y el Señor me puso: ora por ella. Y yo estaba trapeando y todo. Y busqué la manera de hacerle plática. Y le empecé a hablar. Y le empecé a compartir. Dejé a un lado mi trapeador, me quité los guantes y le empecé a hablar de Jesús. Jesús, ¿tú crees que todos seamos hijos de Dios?, le dije a la mujer. Me dijo: yo creo que sí. Le digo: pues no. No todos somos hijos de Dios, solo aquellos que le hemos entregado nuestra vida, porque nacimos en pecado, estamos separados de Dios. Pero ¿sabes qué? Él abrió el camino para llegar al Padre. Y esa mujer se abrían sus ojos y me dijo: yo quiero, sin que yo le dijera todavía, yo quiero recibir a Jesús. Yo quiero. Y ella oró a Dios pidiéndole perdón por sus pecados. Y mira, yo no sabía mucho de la Biblia. Yo no me sabía muchos textos. No me sabía muchos textos. Y cuando salgo del cubículo, su hija me dice: gracias, Martín. Le digo: ¿por qué? Me dice: hace unos minutos, ellos eran católicos, hace unos minutos yo estaba pensando, mi mamá está muy mal. Yo estaba pensando, nosotros somos de Acayucan, dice. Yo estaba pensando cómo hacer para que mi mamá se pusiera cuentas con Dios. Yo le estaba pidiendo a Dios: Señor, ¿qué hago? Voy a buscar un sacerdote. ¿Qué hago? Y en ese momento entraste tú, dice. Y mira, yo puedo ver, después lo vi. Y cuando ella me lo dijo, vino a mi mente una escena, literal, donde sé que si tú oras, tus oraciones llegan al Padre. Amén. Pero en esta dispensación Dios obra a través de su iglesia. ¿Escuchaste? Y si tú le entregas tu vida a Jesús, ahora tú eres parte de su iglesia y eres parte de su cuerpo en la tierra. Amén. Y cuando esa mujer oyó, yo creo que Dios escuchó la oración y dijo: ¿a quién voy a usar? Me están pidiendo a mí. Yo tengo que actuar, porque le gusta actuar. ¿Y a quién mando? Ah, mira, y hay un muchachito. Oye, pero ese viene saliendo del alcohol, de las drogas. No importa, me sirve. Y cuando yo escuché eso, yo me metí al cubículo, donde están los mops y todas las cosas de limpieza, y me puse a llorar. Y le dije: Señor, ¿cómo es posible que tú me uses? ¿Cómo es posible que tú, yo siendo lo que soy ahora, yo hable de ti? Porque es imposible que alguien que ha nacido de nuevo no hable de Jesús. Al otro día en la mañana, porque eso fue en la guardia, al otro día entro al cubículo y casi de película, fue de las primeras personas que le compartí. Me dice la señora: Martín. Le digo: ¿qué pasó? Anoche soñé contigo, me dice. Y yo: ¿de veras? Sí. Le digo: ¿y qué soñó? Me dice: mira, soñé
que íbamos en un camino. Dije, íbamos, sí, tú me llevabas de la mano, me dice. O sea, ella lo soñó en la noche. Y le digo, pues créalo porque Dios la ha perdonado de sus pecados. Y ella lloraba. No sé qué pecados tenía, pero ella se arrepintió y le entregó su vida a Jesús. Y mientras yo estaba ahí, volví a ir al cubículo y yo lloraba, hermanos, porque yo decía, Señor, ¿cómo es posible que tú me uses siendo quien era? ¿Qué quiere hacer Dios? Tomarte, limpiarte para usar tu vida. Y todos esos milagros que Dios hizo son para acrecentar nuestra fe. En Jesús hay el poder de la resurrección. ¿Qué impide su poder? ¿Ya notaste? Que la gente no va a Jesús. Amén. ¿Qué impide su poder? Que gente en esta dispensación que tiene la gracia de Dios ve la necesidad y no actúa ya. Porque hoy no está Jesús ya. Amén. Está su Espíritu Santo. Él dijo, aún cosas mayores harán. Jesús ya se fue, pero Él dijo, no los dejaré huérfanos. Dejaré al Consolador, al Espíritu de verdad. Ahora no es solo Jesús en un lugar, ahora es su iglesia esparcida en el mundo, haciendo las obras de salvación. Y si Dios quiere sanar, hermano, Dios lo va a hacer. Yo ahora no me preocupo por los milagros, yo simplemente oro y espero. Y si Dios sana, gloria a Dios. Y si Dios no sana, descanso, porque antes yo sufría, oye, no la sanaste, y oré. No, Dios es soberano. Dios sabe por qué hace las cosas. Amén. ¿Tú crees que Dios puede hacer un milagro en ti? Ve a Jesús. ¿Qué impide que su presencia venga? Que no vas a Él. A veces buscamos una religión. Busca a Jesús. Amén. Búscalo a Él y Él hará su obra. ¿Quieres orar conmigo? Cierra tus ojos y quiero hacer 2 oraciones. Número 1, si tal vez tú estás enfermo, si tal vez tú tienes algún problema, no solo físico, hermano, algún problema espiritual, emocional, en tu alma, que está ahí, que tú le quieras traer a los pies de Jesús y de manera espiritual tú puedas decir, Señor Jesús, aquí estoy y aquí está mi problema. Yo lo traigo hoy delante de ti. Esa sería una oración. La segunda oración es para aquellos que hoy están sanos, que hoy no tienen problemas, enfermedades, pero ahora quieren ser vehículos de Jesús. ¿Escuchaste? ¿Cuál será tu oración? Si tú dices, no, pues yo estoy sano, yo no, pero yo quiero ser un vehículo de Jesús. Que Dios obre en ti y seas esa extensión de Dios aquí en la tierra. ¿Puedes creerlo? Que Dios te use en esta tierra. Amén. Entonces vamos a orar. Comienza a orar. Con tus palabras, dile, Señor Jesús, aquí estoy. Gracias por escuchar esta enseñanza, la cual sé que es verdad, que sanaste a una mujer, que no solo sanaste a una niña, le diste vida. Si tú tienes ese poder para resucitar a los muertos, para sanar una enfermedad incurable, tú tienes el poder para hacer cualquier cosa. Señor Jesús, hoy vengo a ti. Tú dices, venid a mí los que están cargados y cansados. Y yo hoy vengo a ti, Señor Jesús. No permitas que te interrumpa nadie. Eres tú y Dios. Y tú le digas, Señor, aquí estoy. Que hoy pueda tocar el borde de tu manto. Porque en todo lo que tú estás y en todo lo que tú eres, tú sigues obrando. Tal vez tu dolor no sea físico, tengas un dolor en el alma
que nadie ha podido quitar. Él puede sanarlo, Él puede liberarte, Él puede darte vida, pero ve a Jesús. Ve a Él y dile: Señor, aquí estoy, vengo a ti en el nombre de Jesús. Hoy me acerco a ti en el nombre de Jesús. Hoy te pido que tú obres como tú quieras hacerlo. Como tú quieras hacerlo, Señor, en sanidad, no sé. Todo lo que tú hagas es mejor. Aquí estamos, Señor, y en medio de esta alabanza, tu Espíritu Santo siga obrando, siga restaurando, siga dando vida, Señor Dios.